Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. En esta mañana meditamos en Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 3, donde la palabra del Señor dice que viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Por fin llegamos a las bienaventuranzas del Nuevo Testamento, las que el mismo Señor Jesús pronunció en el mal llamado Sermón del Monte, que nunca llegó a ser un sermón, sino más bien una conversación con la multitud, de la que solo nos quedaron registradas las palabras del Señor y no las preguntas que seguramente estaba respondiendo de la gente. Como muchas personas, también a mí al principio me costaba entender esta bienaventuranza. Lo peor es la primera parte: bienaventurados los pobres. Pareciera que Jesús estuviese bendiciendo la pobreza. Algo difícil de entender porque nadie entiende la pobreza como una bendición. Por tanto, me costaba trabajo entenderla. Después, la segunda parte no me resultaba menos confusa. Pobres en espíritu. ¿Qué significaba eso? Realmente di gracias a Dios cuando por fin lo entendí. Cuando no entiendo algo de la palabra, siempre le oro al Señor y le digo: Padre, enséñame a ver lo que no veo. Muéstrame lo que no veo. Y realmente Dios responde la oración y nos muestra lo que significa su palabra. Significa que son personas que no se consideran súper espirituales. Estos son los pobres en espíritu. Aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Los ricos son los que tienen mucho y no tienen necesidad. Aunque sabemos que hay pobres que se creen ricos, también en el terreno espiritual. Por ejemplo, ¿recuerdan la carta de Cristo al ángel o al pastor de la iglesia en la Odisea? Algunas personas son tan torpes que piensan que son muy súper espirituales, cuando en realidad no lo son. Como ese ángel, ese pastor de la iglesia de la Odisea, a quien el Señor Jesús le dirigió una carta que encontramos en Apocalipsis capítulo 3, y en los versículos 17 y 18 dice lo siguiente. Jesús les dijo: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirios para que veas. Sin duda, hay personas así que se creen ricos en el sentido de que piensan que no necesitan de Dios, lo cual es una absurda utopía, ya que fuimos creados por Él y para Él. Como está escrito, el Señor Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Así que pobres en espíritu son aquellos que no se creen más súper espirituales que los demás, sino que reconocen su necesidad de espiritualidad. Meditando sobre esto y en el afán de estudiar los contextos de los textos, me topé con el verso siguiente, Apocalipsis 3:19, que dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete.
¿No es sorprendente el inmenso amor del Señor? Es capaz de amar aún a los locos que se creen que no le necesitan. Como está escrito, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Más nos vale, queridos hermanos y amigos, reconocer nuestra pobreza espiritual, nuestra necesidad de Dios, porque hay bendición en ello. Como está escrito, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos no entrarán los orgullosos ni los soberbios, sino los pobres en espíritu, los humildes. Dime, ¿tú a qué grupo perteneces? ¿Al de los orgullosos y soberbios? ¿O al de los humildes que reconocen su necesidad de Dios? Tú puedes decidir a qué grupo pertenecer, pero no puedes decidir sobre tu destino eterno, porque eso ya está determinado desde antes de la fundación del mundo. Pues Dios quiso salvar a los humildes, alejar a los soberbios. Así que si te decides por la humildad, estarás en el grupo de aquellos pocos que son salvos. Pero si te decides por la soberbia, estarás en el grupo de aquellos que serán condenados. Tú decides en qué grupo quieres estar, pero el destino está en la voluntad de Dios. Dios quiere salvar a los que son de la fe de Jesús, condenando a los que rehúsan creer en Él y salvando a los que en Él creen. Juan 3:36. Juan 3:36. Queridos hermanos, queridos amigos, confío en que sean inteligentes y sepan lo que les conviene. Aprovecho para saludaros y desearos las mejores bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Sean felices, sean bienaventurados, reconozcan su necesidad de Dios, sean pobres en espíritu. Dios los bendiga.